Bueno, buenos días. Soy Antonio Oliver, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ante todo, agradecer al profesor Gironés y a la Universidad de Valencia su generosa invitación para estar hoy aquí con ustedes. Yo también voy a hablar del Mediterráneo y lo voy a hacer desde la perspectiva geopolítica. Voy a hablar de qué significa una polemología, es decir, una ciencia del conflicto, porque estamos cada vez más alejados de esta idea del Mediterráneo como lugar de cruce de culturas, de entendimientos y de compartición de anhelos, sino todo lo contrario. Entendemos el Mediterráneo como un lugar de conflictos que deben ser conocidos para poder conjurarlos. Voy a hablar también de los diversos escenarios geopolíticos que el Mediterráneo, como ámbito que requiere entendimiento y claves específicas, tiene ante sí. De algo tan concreto como las opciones estratégicas que tiene la Unión Europea en este área y especialmente respecto a la nueva situación que crea la primavera árabe. Y, por último, pues veremos si hay posibilidad de pensar en algunas conclusiones. La flechita a la derecha, la flecha de abajo a la derecha. Sí. Es que tengo un PDF aquí. Aquí sí. Bueno, pues naturalmente yo también tengo que citar a Brodel, que es el gran maestro que compartimos casi todos presentes. Y me gusta mucho esta cita que sí voy a leer. Partir al descubrimiento del Mediterráneo es penetrar el arcaísmo de los ensimismados mundos insulares, pero también reconocer civilizaciones que siempre se renuevan y encontrar en suma África, a Asia y a Europa con sus problemas de hoy y con el recuerdo de sus civilizaciones de ayer. Sí, perdón. Bueno, nos referimos. Aquí sí, vale. Vamos a adoptar una perspectiva geopolítica, entendemos geopolítica como aquella metodología que entiende que el espacio y el territorio es condición indispensable para hablar del poder y para hablar de los conflictos del poder. Se ha tratado ya aquí, durante esta mañana, la especial circunstancia del Mediterráneo, en medio de varias religiones, en medio de 3 continentes, y, por tanto, uno de los lugares donde más componente histórico y de conflicto ha experimentado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero la concepción geopolítica tradicional atiende menos a realidades políticas, es decir, en ese sentido nos dedicamos menos al análisis de la democracia que a análisis de las consecuencias del territorio y de los espacios. Por eso algunos países, y entre otros algunas potencias, no solamente países ya, entienden la geopolítica dentro de lo que se llama Grand Strategy, es decir, el uso de todos los recursos de una comunidad o de un ámbito concreto, de un ámbito geopolítico concreto, para obtener ventajas comparativas cada vez más en el comercio internacional. Por eso hay autores que dicen que se está abandonando incluso este modelo geopolítico para irnos directamente al modelo geoeconómico. Y claro, naturalmente hay que citar a no los que inventaron la geopolítica, que fue un invento victoriano, que inmediatamente adquirieron los alemanes, especialmente en el Tercer Reich, pero los que mejor han entendido la función de la administración de los espacios para su hegemonía mundial han sido los norteamericanos. No voy a extender sobre los puntos calientes porque son todos conocidos, especialmente en Oriente Medio. No voy a hablar otra vez del estrecho de Gibraltar, que es otro de los puntos que es un límite del Mediterráneo y tradicionalmente el ejemplo geopolítico más claro. Por eso los británicos, que como hemos dicho fueron los autores o los que primero concibieron, el señor Mackinder, lo tienen desde antes de Mackinder, desde 2 siglos antes de Mackinder, que fue el padre de la geopolítica, lo tienen y no lo van a soltar. Tenemos a nuestros amigos italianos que también entienden muy bien de lo crucial del dominio del territorio y especialmente de determinados estrechos, entre otros el que ocupa en Reggio Calabria, el estrecho de Messina. Tenemos una sola palabra que nos hace temblar a muchos de nosotros solamente cuando la decimos y hablamos de estrecho de Hormuz. Muchos nos dicen, no os preocupéis, es imposible que se pueda
cerrar, que Irán lo toque porque están tan interesados como otros en exportar su petróleo. Sin embargo, la posibilidad existe y eso está, curiosamente, dentro del ámbito euromediterráneo, que es una palabra que no le gusta a nuestros amigos italianos, que yo tampoco comparto, pero que nos sirve bastante bien para entendernos. No voy a extender tampoco respecto de qué hablamos cuando hablamos de polemología. Vale decir que es una ciencia de la guerra. Vale decir que ya no nos creemos en la idea del Mediterráneo como crisol de culturas y religiones, con esas dulces afinidades a las que me refería antes. Y voy a utilizar a un filósofo un poco para resumir cuál es el espíritu de esta ponencia. He asumido en mí el espíritu del Mediterráneo, ahora quiero producir el contragolpe. Producir el contragolpe significa que por encima de retóricas, por encima de fes que no se han visto correspondidas ni en el proceso de Barcelona, ni en las iniciativas euromediterráneas que hasta ahora han sido, es momento quizás no de retroceder, pero de pensar el espacio mediterráneo de otra manera. Y es que no puede ser de otra manera. Sí puede ser de otra manera, pero estamos obligados a pensar de otra forma, porque nuestro primer libro no es un libro que habla de afinidades. Uno de los libros que nos funda como mediterráneos es casi la crónica de un genocidio, y de un terrible conflicto que nos ha conformado a casi todos, ¿no? Por eso, atender a la guerra significa hacerse cargo de la fragilidad de la paz, la fragilidad de la democracia. Lo hemos estado viendo aquí con las consecuencias de la primavera árabe, que no han sido hasta el momento más que un aumento del desempleo, que una disminución de las reservas, que un aumento de las dificultades de vida para muchísimos, a pesar de que el fin es tan loable como la lucha por la democracia. Pero es que la guerra, como saben los griegos desde la fundación de nuestra cultura, es la madre de todas las cosas. Lo sabían en Salamina. Esta es una visión de Salamina desde el lado persa, y sí me gustaría hacer mención a algo que no nos puede pasar o que no nos debe pasar en el Mediterráneo, pero que nos está ocurriendo ya, como estamos viendo con nuestros amigos sirios. Para el griego, la guerra contra el persa, la guerra contra el enemigo exterior es polemos, pero la guerra civil, la guerra entre ciudadanos del mismo ámbito, y que nosotros podemos hablar, ahí sí, y sin demasiadas esperanzas, pero ahí sí, de ciudadanos del Mediterráneo, es la guerra de todos contra todos, el omne vela contra omnes, famoso jovesiano, pero llevado ahora entre sirios y probablemente extendido a otras partes de un Mediterráneo que ya no puede pensar que acaba en los confines de nuestro Mediterráneo occidental, porque nosotros en España, cuando pensamos en el Mediterráneo, pensamos con nosotros, con los amigos italianos y con el Magreb, y máximo con el Masrek, pero el Mediterráneo se está extendiendo ya hasta las puertas de Irak, hasta los Dardanelos, hasta el Bósforo. Por eso sí que hay una promesa. Nos funda la Ilíada, pero también nos funda el oráculo de Delfos, que nos dice que conócete a ti mismo. Y conocer a ti mismo para no incurrir en la estasis, incurrir en la guerra civil de todos contra todos, requiere repensar nuestra identidad. Porque, claro, en el momento que piensas tu identidad y la piensas mal, te encuentras con que potencias que durante algún tiempo, el siglo pasado, se les calificaba como enfermo de Europa, en estos momentos se han convertido en la clave de nuestra área, en la clave del Mediterráneo. Estamos hablando de Turquía. El señor que aparece en la foto tan apuesto es el padre de todos los turcos, es Atatürk, y su ministro de Exteriores, este mismo mes, o sea, este mes de abril, decía que sí que había repensado su identidad, pero que no era ya el ministro de un Estado-nación, que Turquía volvía a tener pretensiones de imperio otomano. Y claro, esa es la manera de pensar identidades que no cabe en el Mediterráneo, que, como decían antes nuestros amigos, está bien limitado, ¿verdad? No podemos ir a una reflexión en ese sentido. O sea, ni Turquía ni probablemente la Unión Europea, como veremos más tarde. Esa manera de no entender, esa actitud de no entender las medidas, era la que no atendían los dioses. Se llama hibris y pretende salirse de las justas medidas de la actuación humana. Pensar que vas a recuperar el Imperio Otomano es salir de las medidas, o que vas a exportar la gobernanza euromediterránea a los países de la primavera árabe, son ambas cosas cometer el pecado de hibris. Pero es que no podemos cometerlo, no podemos dejar de cometerlo, mejor dicho, porque, y eso también lo voy a leer, somos así.
Esto lo cuenta ya Tucídides y dice: son innovadores, rápidos para llevar a cabo lo que han pensado, audaces por encima de sus fuerzas, resueltos frente a vosotros que os demoráis, pronto para abandonar su país frente a vosotros que nunca queréis salir del vuestro. Creen poder adquirir algo lejos de la patria, mientras vosotros teméis perder incluso lo que poseéis. Es decir, dentro del espíritu mediterráneo que compartimos está ese espíritu guerrero, está ese espíritu de ir allá, de ir más allá de los límites, está ese espíritu de ibris, que se traduce también en el lamento de Tetis, que, como sabéis algunos, o casi todos, es la madre de Aquiles. Ninguna dulzura, ninguna piedad, ninguna deuda amorosa pueden vencer el ardor para convertirse en experto del mundo. Y es esa actitud la que tenemos que encuadrar en un espacio tan limitado como el que a veces se ha llamado el más civilizado de los mares, ¿verdad? Como tengo algunas cosas que contar, además de las bases culturales de nuestra civilización mediterránea, pasaremos muy rápidamente por algunas de las batallas que la han conformado. No voy a referirme a ellas, solo quiero recordarlas. Actium, el fin de la República y el inicio del Imperio, el fin otra vez de una ibris. Nuestra expansión, de los que estamos aquí y tenemos algo que ver con la ciudad y con nuestra comunidad. La toma de Constantinopla, que ya ha salido en varias ocasiones, como el profesor Gironés que la ha mencionado. Y después, bueno, una vez más con los turcos, es decir, ¿queremos a Turquía dentro de la Unión? Naturalmente la queremos, pero nos cuesta mucho pensar, porque llevamos casi en nuestro código, no diré genético, pero casi cultural, que hemos intercambiado bastante fuego, y no solo fuego griego con el turco. Hay que recordar la conquista de Orán, la conquista de Túnez, a Carlos V, que cuando, bueno, como brazo armado de la cristiandad notifica al Papa, o sea, como veis, a lo largo de la historia hemos hecho casi todo menos llegar a acuerdos y llegar a feraces o a fértiles intercambios. Por mucho que hemos viajado a Italia, siempre que se nos ha dado la oportunidad. Seamos, como nos decían, pintores, intelectuales, artistas, militares o administradores. No podía dejar de colocar Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos, volver a citar a Brodel, que aquí es, en fin, es recurrente entre todos los que estamos exponiendo esta mañana. Decir que esta importancia del Mediterráneo como centro del mundo, que en algún momento lo fue, donde se jugaba la política de las grandes potencias, se acaba, y saco a Morgan y no saco a Colón, porque Morgan, el pirata, significa el cambio geopolítico, el cambio de importancia de un mar Mediterráneo a un océano Atlántico, donde nuestro imperio, a pesar de todo, empezará a perder posiciones, nuestro imperio o nuestra monarquía hispánica, como queráis, que sobre eso hay debate interesante que darían para otra conferencia. Dejo a Orán. Hablo también del Gran Tour, que comparto con mis compañeros o con mis amigos, el Gran Tour que lo incluyo dentro de la polemología porque para muchos ha ayudado a saquear las claves culturales y ha transmitido una visión del Mediterráneo como lo otro delicioso. Quiero decir, lo civilizado, lo industrial, lo riguroso, lo racional está en el norte y uno se va al sur para aprender a gozar del arte, de la vida, en fin, de lo que no es estrictamente la racionalidad capitalista que va a dar importancia y hegemonía a los países del norte. También sale, por segunda vez, sale Goethe, fundamental para entender a esto que me refiero. Sale alguien que está en la misma línea, Hölderlin. Muchos conocéis a Byron, que morirá luchando por una idea del Mediterráneo y al que en estos momentos, desde Misilonghi, no le parecería nada raro ni la primavera árabe ni algunas cosas que han aparecido por aquí. Monti, la descolonización en Argelia. Esta primavera árabe a la que se han referido con una precisión encomiable. Y ahora me gustaría hablar de escenarios geopolíticos en el Mediterráneo. Y me gustaría hablar desde el punto de vista de que la integración sur-sur a la que nos referíamos puede considerarse fracasada, y eso significa que está fracasado el proceso de Barcelona, que mientras no solucionemos el proceso de Sáhara y Palestina no hay posibilidad de acuerdo con los vecinos del sur, y lo peor de todo es que no hay posibilidad de acuerdo entre ellos y por tanto no hay una posibilidad de una política común, que tenemos nuevos retos como son, en una concepción extendida del Mediterráneo, la aparición de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, la aparición de Al-Qaeda también en el Sáhara, que por cierto Brodel casi incluía dentro del Mediterráneo como límite y
y como el balance de esa llanura líquida, había otra llanura, ¿verdad?, terrena que incluía. Pero no quiero detenerme en cada uno de los conflictos, pero muy rápidamente, sabéis qué es lo que ocurre en Libia. Sabemos que en Egipto, que tienen elecciones dentro de muy poco, en noviembre, hay una posibilidad de apelación no solo de hermanos musulmanes, sino de los partidos islamistas, que pueden no garantizar la marcha de la democracia tal como la entendemos. Tenemos a Túnez, que pueden ser, y ahí se juegan mucho, elecciones ejemplares para el resto del mundo árabe. En Siria no hace falta mencionarlo, lo que está ocurriendo. Tampoco Bahrein, que ha recrudecido recientemente su conflicto. Pero es que además tenemos más cosas, además de estos conflictos. Tenemos la pugna de Irán y Turquía, por quien se queda como hegemón en el área. Tenemos la intención de una Rusia reputinizada, por utilizar esa expresión, que quiere seguir pensando en el Mediterráneo como su lugar natural para salir al mar, y va a perder probablemente la base que tiene en el Tartus, en Siria. Y tenemos a una UE que en estos momentos se caracteriza sobre todo por una parálisis, lamentable, parálisis a la hora de entenderse con los países del sur de Europa, es decir, con nosotros, con Italia, y cuanto más parálisis para empezar o reiniciar esa unión por el Mediterráneo de la que hablaba Sarkozy, que probablemente tampoco ganará las elecciones. Es un problema de estrategia, no es un problema no solo de medidas concretas, es un problema de no volver a pensar en términos euromediterráneos. Y me gustaría referirme a 5 escenarios concretos y con esto acabar mi ponencia aquí. 5 posibilidades que tiene la Unión Europea para gestionar esta complejidad. La primera, insistir en la mímesis euromediterránea, que es más de lo mismo, seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora y frustrarnos una y otra vez porque nuestros vecinos del sur no nos comprenden o dicen que no quieren comprendernos. Y nosotros nos dedicamos desde la Unión Europea y desde España también, que aunque en estos momentos tenga grandes presupuestos de cooperación, ha gastado mucho dinero en el Magreb para intentar llevar adelante esta política con un éxito bastante discutible. Podemos hacer algo más modesto y es exportar gobernanza, exportar instituciones que han funcionado en Europa en cuanto a medio ambiente, en cuanto a salud, en cuanto a política industrial. Pero el problema es que no es un problema de integración norte-sur, es sobre todo un problema de integración sur-sur, entre los mismos países de la orilla sur del Mediterráneo que no están por la labor. Por poner un ejemplo solo, muchos sabéis que la frontera entre Argelia y Marruecos continuará cerrada sine die. Y entonces es imposible entender que esa posibilidad de tener cientos de millones de ciudadanos que están esperando nuestros productos, están esperando nuestra tecnología y, por otro lado, podían estar colaborando, cooperando con nosotros, invirtiendo, porque tienen recursos para hacerlo en Europa, es imposible sin cooperación sur-sur mejorada. Gobernanza cosmopolita es la tercera opción y tiene que ver, y eso es lo que nos gustaría, con dar protagonismo a las sociedades civiles de las dos orillas del Mediterráneo para que empiecen desde abajo y no desde los gobiernos a crear a compartir riesgos y a crear proyectos compartidos. Aquí renunciamos ni a dar ejemplo, ni a pensar que tenemos mejores instituciones que nadie, sino a provocar intercambios comerciales, científicos, académicos como este, que permitan que la sociedad civil tenga un papel cada vez mayor en el Mediterráneo. No voy a extenderme con gobernanza cosmopolita, aunque podría entenderse que me gustaría que fuera percibido como la conclusión de esta ponencia, es decir, solo entre las sociedades civiles del Mediterráneo o activando las sociedades civiles del Mediterráneo tenemos una oportunidad para salir como afuera, para crecer, para mejorar dentro de nuestro ámbito geopolítico. No voy a mencionar el realismo estratégico, que significa dedicarnos a ver al Mediterráneo solo como un peligro, es un peligro de terrorismo, un peligro de migraciones no deseadas. Podemos gestionarlo, pero es una política alicorta que tampoco nos ha llevado a grandes resultados. Y, por último, resignarse a un Mediterráneo deseuropeizado, que a mí me parece una de las peores opciones. No solo por una cuestión estética, esto es el Mediterráneo visto desde el punto de vista de los chinos, es un óleo que en vez de pensar en el Mediterráneo Grand Tour, su estilización es un poquito más kitsch y solamente por eso habría que pensar si no vale la pena seguir estando presentes en el área.
Y bueno, la idea es, vamos a evitar la Stasi, vamos a evitar la guerra entre nosotros, vamos a transmitir la posibilidad de que existen posibilidades de guerras civiles, que hay que hacer lo imposible para ayudar a la cooperación sur-sur, sin la cual es imposible cooperación alguna. En cuanto al agravamiento de las condiciones, ya han sido descritas en la ponencia anterior. Y sí me gustaría decir que exportar laicidad, es decir, separación de las creencias de la administración de las cosas, la administración del Estado, no es la peor de las ideas, pero eso no significa el tener que hacerlo desde el convencimiento de que nuestra manera de organizarnos es la única manera posible dentro del ámbito en el que nos movemos. Y, por último, vindicar también que cuando hablamos del Mediterráneo no lo pensamos solo para que naveguen los mercaderes, solo para ampliar intereses económicos. Nos gustaría pensar que porque nos transitamos el Mediterráneo para hacer bien, para hacer buena ese dictum, que es el Mediterráneo, que es el más civilizado de los mares. No sé si me da tiempo, creo que no, pero como vale la pena voy a abusar de su amabilidad para leerles, ha salido antes, un poema de Hölderlin que habla del Mediterráneo, en un libro famoso, Archipiélago, y dice: pero tú, inmortal, aunque ya no te festeje la canción de los griegos, como entonces resuena a menudo, oh Dios del mar, con tus olas en mi alma, para que prevalezca sin miedo el espíritu sobre las aguas, como el nadador se ejercita en la fresca dicha de los fuertes y comprenda el lenguaje de los dioses, el cambio y el acontecer. Y si el tiempo impetuoso conmueve demasiado violentamente mi cabeza y la miseria y el desvarío de los hombres estremecen mi alma mortal, déjame recordar el silencio de tus profundidades. Muchas gracias. Estamos sobre todo con la última de las diapositivas. Gracias por su atención. El combinar una exposición que trate de ser globalizadora de un tema tan complejo y de un tema que al mismo tiempo vibra bajo nuestros pies en cada telediario, es decir, estamos día por día no sabiendo un poco en qué lugar paramos. Dijo Romeo Robledo que no hemos decidido aún a dónde vamos, pero ya es seguro que nos perderemos. Es una lástima que el contagio de lo pesimista y de lo negativo nos corte las alas. A mí, si me preguntaran, primera pregunta, Gironés, ¿qué es la frase que sacarías de esta, luego hacen usted la suya, la frase que sacarías de esta conferencia? El abrazo de los dos ángeles. Yo les he puesto un ángel con una bellísima cita, pero la frase final del profesor Ferrara, de que somos ángeles con una sola ala y que necesitamos abrazarnos a otro ángel para poder volar, me vale toda la lección. O sea, yo estoy absolutamente... Y un aplauso al profesor Ferrara. Y ahora, bien entre los ponentes o el público, mientras Marisa, ¿necesitas ayuda para el reparto? ¿No està Llum, tu solita? Llum, fes una pausa y dona a l'altre costat. Debo decir, cuando dice que chatee, es porque la cámara que tenemos delante ha transmitido en tiempo real y dos veces me han dado noticia de que se estaba viendo perfectamente por internet y todos los telefonitos y todo esto. Es que es prodigioso que no hemos tenido aquí una sesión. Este es el mundo globalizado al cual queremos orientarnos. Bueno, de hecho, estamos ya dentro de él. Decían los antiguos, los patos aprenden dentro del agua, ¿no? Pues ya somos patos, aún no sabemos cómo nadar, pero si estamos ahora dentro de Internet. Y entonces, para alimentar las preguntas que se han cruzado en las redes, nuestra alumna de aquí, de esta casa, Llum, que ahora reparte, ha estado en tiempo real dando respuesta a las cositas que se han ido cruzando. Yo no sé si de esa confluencia sale mucha sabiduría, pero estoy seguro de que ustedes van a tener su propia percepción. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta o comentario desde el público? Sí, por favor, en voz alta y clara.
no acaba d'entendre molt bé la diferència entre Mediterrani i Euromediterrani. Molt bé, molt clar. ¿Quién desea responder? ¿Puedes tú? Perfecto. Differenza entre... Poi mi aiuta lei nella Sì, traduzione. sì. Perché non va... Perché ritengo che sia non idoneo, mettiamola così, il tanto abusato aggettivo euromediterraneo? No te ha preguntado eso, no te ha preguntado si Perché es o no adecuado, sino Sì. ¿cuál es la diferencia entre Mediterráneo un y attimo. Euromediterráneo? Esatto. Qual è la differenza tra Mediterraneo e Euromediterraneo? Euromediterraneo non è un aggettivo corretto perché i due termini del binomio non hanno la stessa qualità. Europa che cos'è? È un termine storico, perché dal punto di vista geografico l'Europa, lo sappiamo tutti, non è un continente. Un grande storico, il cardinale Paul Poupard, dice che cos'è l'Europa? Una penisola dell'Asia. Usa questa metafora per dire che dal punto di vista geografico l'Europa non ha una connotazione chiara, mentre invece il Mediterraneo ha una connotazione geografica. Poi c'è la storia, ma come storia Mediterraneo e Europa vanno intersecandosi perché non sono due cose distinte. La Spagna che cos'è? Europa o Mediterraneo? L'Italia che cos'è? Europa e Mediterraneo. Quindi se noi intendiamo le relazioni tra Europa e Africa, io credo che o dobbiamo dire relazioni mediterranee oppure relazioni euro-africane, perché i due termini del binomio devono essere necessariamente bilanciati dal punto di vista político, geopolítico, económico, estratégico. Supongo que lo has entendido, o has entès prou clar, no? El tema és que és secant, això en l'àlgebra de Boole, que donàveu quan heu xocotets, és una cosa conté a l'altra o la separa. Si Espanya és disjuntiva, és Mediterrània o és Europa. Per això diu ell que els dos conceptes no funcionen bé, perquè es pot ser a la volta una cosa i l'altra, però això no vol dir que les dues coses tinguen la mateixa natura. Europa és una península d'Àsia, bàsicament, vista de conjunt. El Mediterrani és una cassola que ha fet tot el contorn i l'ha convertit en una personalitat comuna. I com ha dit el professor Mavilla, la clau és que al Mediterrani s'assomen a veure el cavall d'Àsia. Els tres continents són el caballo de Asia que bajó del Hindu Kush con los mongoles, quería beber el Mediterráneo. El rinoceronte de África, que no era elefante, que estaría el rey pegándole, el rinoceronte de África tiene el cuerno en la ciudad de Tánger y se asoma al Mediterráneo, y el toro de Europa, que son los tres símbolos, tiene las patas es Italia y la testa es... Entonces ese carácter simbólico se desborda un concepto, digamos, propio, y hace que el Mediterráneo como mar explica ahora mucho más. Mira, el propio Brodel dice que el Mediterráneo ha hecho a los hombres porque los hombres del entorno mediterráneo han de resistir constantemente la adversidad. Tierra montañosa, tierra seca, El Mediterráneo es una contradicción porque es visto como la zona del placer, pero los pueblos que habitan su entorno han tenido siempre que resistirlo. Antonio, o habla muy alto. No, añadir que el Euromediterráneo en estos momentos describe mal la posición del área. ¿Por qué? Porque Europa ya no juega como agente privilegiado, porque los países del sur están cada vez más pensando en otros, como en China, como en Estados Unidos, como en Rusia, y por tanto esa pretensión euromediterránea es una ilusión desde el proceso de Barcelona hasta ahora, en cuanto queda nuestro patio trasero, pues es justo lo que define lo que no es y el nuevo escenario que tenemos ante nosotros. Cómo actuar en un espacio en el que Europa ya no es el jugador principal y, por tanto, Euromediterráneo describe mal el escenario estratégico que tenemos delante nuestro. La definizione euro-mediterraneo, spazio euro-mediterraneo, è nata proprio qui in Spagna, a Barcellona nel 1995, perché nacque il concetto di partenariato euro-mediterraneo, quindi è una nozione che nasce da un accordo politico,
non è una definizione naturale come quella di Europa, di Africa nord-orientale, Indo-Kush, è una definizione politica perché si crearono le condizioni per stabilire degli accordi euro che vedevano l'Europa che si stava ormai rilanciando dopo che la Germania si era riunita, Germania dell'Est e Germania dell'Ovest, su una nuova piattaforma di ideali. Percorso che era nato benissimo nel 2000, dopo 5 anni dall'accordo del 1995, le esportazioni tra l'Europa, quindi l'euro, e il Mediterraneo erano cresciute del 25%. Poi purtroppo avvenne il crollo delle Torri Gemelle del 2001 e la paura del terrorismo internazionale ha bloccato il processo di Barcellona. Ma io sono convinto che gli accordi di allora erano una piattaforma ideale per rilanciare il discorso mediterraneo. Ci fu una dichiarazione nel 96 di Carter, vecchio presidente degli Stati Uniti, che considerava il parallelo 38, cioè il parallelo della pace, che in un certo qual modo divide l'Europa dal Mediterraneo, come il parallelo che doveva portare un processo di pacificazione anche nell'area del Mediterraneo, quindi unire questi due emisferi tagliati proprio dal parallelo 38. Ecco il significato di Euro-Mediterraneo, nulla di geopolitico, nulla di geografico, ma un concetto squisitamente politico. ¿Tú de dónde eres? Pasa un minuto. ¿Tú de dónde eres? Crevillent. El paralelo 38 passa per Crevillent. No ho sap, mira el mapa. Mira el mapa. València està en el 39. O sigui, el paralelo 38 és el de Washington, el de Panmunjom, en Corea, on es va fer la pau. Smirne, Reggio Calabria. El de Atenes. Seul. Lisboa, per baix de Lisboa. I sobretot Reggio Calabria, i és tan simbòlic el Mediterrani que trobar noves expressions que donen il·lusió i que no estiguen manides és el primer que tenim que fer, tornar-li a donar poètica, poesia a la invenció, perquè el Mediterrani és un mar cansat de retòrica, està malalt d'una retòrica quan s'oxida, m'entens? Entonces, conclusió a la teua interessantíssima pregunta. El euro-mediterráneo és un palabro, no és una palabra, és un palabro que té 2 dècades d'antiguitat, que és un adjectiu i que es dia la cooperació euro-mediterrània, és un adjectiu. Un euro-mediterráneo, no existen precedentes históricos de la palabra euro-mediterránea, no. Existia una altra cosa. Va existir, i vam estar també els valencians molt relacionats, una cosa lluminosa que després no ha quedat més que el toisón d'oro com a record. El Mediterrani tenia una dinàmica i el nord tenia una dinàmica, i va ser Alfons el Magnànim en què el Carlos el Temerario, el duque de Borgonya, van inventar, anem a fabricar un eje norte-sur que unisca el mar del nord, Flandes, Borgonya, en Gènova, Nàpoles, i entonces això suposava crear una passarel·la de ciutadans o de reialmes i ciutats entre les 2 potències que ja en l'edat mitjana eren les que tallaven el bacallar. Una, la França, que constantment es reposava en la seva força, i altra, la Germània. Europa anava loca en una dinàmica franco-germana que ens ha portat fins al segle XX. I va haver un precedent interessantíssim, que és el que va fer que València fora tan rica en el segle XV, que és obrir un corredor del comerç. El corredor estava definit per la línia del Ródano, per la línia del Rin, i tenia que juntar el mar del nord i el mar del sud. El mar del sud com a Mediterrani, i van fer la Hansa en el nord, que era les ciutats del comerç, eren ciutadans del comerç, i València va posar en la llonja una cosa tan bonica que els ha dit aneu a veure-la, que és un lletrero gran que diu: mirad y ved, ciudadanos, qué bueno es el comercio que se hace honesto, que te hará rico en esta vida y te garantiza la vida eterna. Que ser comerciant, el gustate vida te concibes, que diu la llonja, que el comerç no fora raó de pecat, tenia un requisit, el requisit de que fora honesto,
que no hiciera dolo ni engaño y que no practicara usura. Si el món actual en el que estem restarem la usura, restarem l'aprofitament, com es diuen les agències de qualificació. Si nosaltres li llevem això, el Mediterrani no té ninguna raó per no ser una potència de comerç futur. Profesor Ferrara, ¿cree que el Mediterráneo tiene posibilidades de ser nuevamente un actor económico futuro de la economía también? ¿O nosotros no lo veremos porque en 50 años esto no va a dar la vuelta? Vale, contesta. Sarò brevissimo perché è tardi. Come è emerso anche soprattutto dalla relazione del professor Maviglia, sicuramente i nuovi equilibri internazionali saranno in modo gravitazionali orientati a riscoprire la potenza economica e la centralità del Mediterraneo in chiave internazionale. Pensate che la Cina, che è uno dei pochi paesi a livello internazionale che ormai da 8 anni cresce a doppia cifra, cioè una crescita della sua economia, del prodotto interno lordo, del PIB, a doppia cifra, cioè supera il 10%, solo quest'anno si è ridotto al 7,2%, ha cominciato a investire in Africa, proprio perché ha spostato strategicamente i propri interessi e soprattutto la propria piattaforma produttiva, in parte l'ha delocalizzata nel Mediterraneo. Questo vuol dire che ci sono degli scenari particolarmente importanti, tanto che hanno portato l'Economic Unit Intelligence degli Stati Uniti a vedere di nuovo il Mediterraneo come area di possibilità, ma anche area di grande potenziali crisi nel 2020-2030. Considerate che purtroppo la pressione sull'utilizzo dei grossi giacimenti di acqua saranno i prossimi problemi geopolitici dei prossimi 30 anni. Quindi la competizione tra stati sarà sulla conquista dei bacini idrici. Quindi in questo il Mediterraneo e soprattutto la fascia che va tra la Turchia e l'Indo-Kush è quella che potrebbe portare alle maggiori pressioni per la conquista di questi bacini idrici, quindi soprattutto per sostenere l'agricoltura. Queste criticità le dobbiamo considerare per prevedere gli scenari futuri. Muy bien. Hay porque ha levantado la mano, si no dábamos por cerrar, pero démosle la oportunidad a una última pregunta. Enseguida cerramos. Si no antes mal, crec que ha dit el professor Ferrara que l'aplicació dels medides de les regles del consenso de Washington en els països del Sí, habla de la aplicación del consenso de Washington en los países del sur. Y la pregunta es... ¿no cree que correría un riesgo o con el mismo resultado que cuando se aplicaron en la era de Reagan y Thatcher en el Cono Sur de América? Perfecta pregunta. Hai capito? No. El consenso de Washington sì. no ha lo stesso rischio che alla Sud America quando è stato applicato tempo fa all'Argentina. Lei ha detto sì, che sì. ha fatto una referenza al consenso di Washington e lei suggerisce... Le condizioni sono diverse, perché quando fu diffuso si creava quella piattaforma d'intesa, purtroppo il mondo scelse la strada della finanza sganciata dalla produzione reale. Oggi siamo nelle condizioni che dobbiamo riscrivere le regole fondamentali della finanza internazionale. È successo negli ultimi 5 anni quello che nessuno avrebbe potuto mai prevedere. Quindi le regole del Washington Consensus furono delle idee, soprattutto per quanto riguarda la liberalizzazione, l'adozione di politiche fiscali molto restrittive, cose che stanno avvenendo oggi in Europa, dove si crearono in passato delle condizioni con il Trattato di Maastricht che purtroppo sono state, per così dire, in modo molto europeo,
devo dirlo questo, anzi diciamo in modo molto mediterraneo, non sono state applicate in modo rigido. Adesso abbiamo l'occasione di riprendere, di ripensare le regole fondamentali del Washington Consensus e di inserirle in un contesto internazionale in cui la finanza deve essere tenuta, per così dire, in un comparto che è agganciato alla produzione reale. Dobbiamo recuperare i principi cardine dell'economia classica, dove la finanza era un segmento dell'economia, non era l'economia. Sea este un aplauso para la generosidad de habernos dedicado su tiempo. Gracias por venir.